En el marco de esta nueva reactivación por el caso de Loan tenemos varias exclusivas, una de Radio 2 local en la Argentina, pero también otras exclusivas de la Feria del Libro, porque un reconocido periodista de Canal 13 especializado en lo que sería las investigaciones criminales, desapariciones, etc., pues estuvo hablando de una teoría que para muchos sería la teoría final del caso. El otro día ya vimos como una entrevista que le hacían al periodista y demás, pero ahora vemos que nuevamente ha vuelto a estar en varios programas y ha exigido como cierta información del caso representada ahí, ¿no? Brindando un poco sobre todo tipo de protocolos de investigación criminal, pero evidentemente cubriendo lo que sería uno de los casos más enigmáticos del último año, que sería el de Loan Peña. Para este periodista el caso sería pedofilia y que detrás de todo esto, de esta red, pues habría como un grupo de pedófilos que desarrollaron como una maniobra para secuestrar al niño Loan Danilo Peña. Y así, al verse acorralados por esa situación, supuestamente descartaron su cuerpo, que básicamente no estaría vivo. Loan en estos momentos, como muchos pueden llegar a creer o pueden llegar a pensar, y quizás aventurarse a soñar con eso en un caso que evidentemente pone los pelos de punta a todo el país de Argentina, pero también a otras personas que seguimos el caso desde fuera, ¿no? del país. Así que también dice que, o señala, que se va a ver como permeables a los jueces del tribunal, la presión social, los medios de comunicación van a tener todas las vías para ese juicio, va a ser de lo más mediático de absolutamente todo el año. Y va a aclarar que en este caso hacer justicia por lo que sería el caso realmente no se va a dar del todo, como ya vimos el otro día en aquella entrevista. Aún así, vamos a ver qué es un poco lo que cuenta, porque aquí lo tenemos. Aquí tenemos este show que daba este periodista con diapositivas, etcétera, y daba ciertas teorías, quitaba un poquito el marco político para adentrarse en esa red, supuestamente, de pedófilos que existía detrás de este y otros casos. Ponerme arriba del escenario a decir que yo sospecho de tal o de cual, porque no tengo ese dato. Si lo tuviera se los doy, pero no lo tengo. Por lo tanto, voy a explicar lo que yo creo que se hizo mal desde el punto de vista del protocolo de investigación. En el almuerzo en la casa de la abuela Catalina se da una particularidad. Había un grupo de personas absolutamente heterogéneo, que no tenía nada que ver entre sí. Estaba la abuela, una señora que vivía en el campo, que un día decidió darle lo poco que tenía a los invitados, prepararle unos fideos. Había un papá que había ido con el nene, no lo hacían habitualmente, pero ese día fueron. Había unos amigos de la familia, Ramírez y Miyapi. Había dos tíos bastante particulares, una mentirosa de manual, Laudelina, y otro también mentiroso, pero bastante perverso, como el tío Benítez. Hombre clave en la historia, clave. Para este periodista, Benítez es una de las personas clave. ¿Perverso en qué sentido? Perverso en el sentido de que él quería hacer algo con el niño de manera sexual. Y después había dos personajes muy interesantes, que cualquier investigador los debería haber visto desde el minuto, si les digo el minuto 1 es mucho, desde el minuto -10. Había una política de acá de la zona, Victoria Caixaba, que era una política que tenía una particularidad que me hace acordar
a una obra de teatro de Enrique Pinti. Pasan los años, pasan los gobiernos, pasaban los gobiernos y ella quedaba como funcionaria política en el municipio. A ver, está hablando aquí un poco de todo esto, voy a pararlo justo porque con el tema de Benítez hay que decir que fue la prueba número 42, esa prueba de que se examinaron los genitales de este señor, un análisis que se le hizo a Bernardino Antonio Benítez, que es uno de los detenidos, y una pericia que había sido ordenada por varios fiscales provinciales en el Foro Federal. Se dice, aquí tenemos la captura de esto, en informes médicos legales del doctor Villarreal, un acta de toma de muestra del nepe de Benítez, y ahí lo tenemos seguido, relacionado con los imputados Carlos Guido Pérez y María Victoria Callava, que justamente se identificaba la pick-up del Ford Ranger a nombre de Pérez y la Ford K a nombre de Callava, que justo es ahora de lo que se está hablando el señor González Prieto, ¿no? Pero por ahora la justicia no respondía en aquel momento a por qué se les traía una muestra de genitales al tío de Loan, pero no al resto de imputados. ¿Por qué a él, no? Había algunas sospechas de que realmente tuviese un rol específico en la mecánica de la desaparición y captación del niño por parte de esta persona con fines sexuales. Obviamente podemos llegar a imaginarnos que pensarían que podría llegar a ser así, ¿no? Si no, ¿por qué se le iba a hacer esa prueba? Por lo tanto, si yo soy investigador, lo primero que me tengo que preguntar es por qué pasaban todos y ella quedaba. ¿Qué es lo que me indica a mí como investigador? Que ella tiene poder territorial, poder político territorial, y además tiene gran conocimiento de la zona, Sí. sobre todo de la ruralidad. Conoce las rutas, conoce los caminos de tierra, conoce la gente que vive en los campos, conoce los establecimientos agropecuarios que están vacíos, si hay algún dueño que no va nunca al campo, si hay casas vacías, galpones cerrados, cañadones, taperas, lagunas, arroyos, salidas rápidas, ¿no? Yo me crié en el La cosa es que no es un sitio fácil de analizar dónde puede llegar a estar un niño en ese lugar. campo, estuve 17 años y les puedo garantizar que todo lo que estaba alrededor de mi campo lo conocía y la zona también. Acá pasaba lo mismo. Y tenía un marido que un día me paró una persona de la familia en la esquina del hotel, acá frente a la plaza, y me dijo: yo te voy a contar quién es Pérez y quién es Callava. Un familiar no directo, recontra directo. Y me dijo: él es un psicópata, y me contó todo lo que pasaba en la familia. Y ella hace todo lo que él dice. Cuando me dijo eso, me empezó a contar detalles familiares terribles. Yo dije: estos dos sospechosos número uno. Entonces llamé a la Armada, donde tengo muchos amigos, y le pedí la hoja de servicio de este muchacho. La hoja de servicio decía que este hombre había estado en más de 19 guarniciones de la Marina, de la Armada, en todo el país. Que había sido un tipo bastante no querido, muy conflictivo, con muchas sanciones, y además que tenía dos especialidades. Hay una que no me preocupó tanto, pero la otra sí me preocupó mucho. Era especialista en inteligencia. Inteligencia es investigar, descubrir, estar encubierto, y pasar información. Pero este tipo no solamente era especialista en inteligencia, sino que era especialista en contrainteligencia. No es lo mismo investigar que voltear la investigación de otros. Por lo tanto, era absolutamente peligroso. Porque Es que en verdad esa persona es como quizás el vértice más importante de por qué pensar una cosa u otra
del caso Loan y todas las hipótesis que ahí varían. Sabía manejar los dos temas más delicados de cualquier división de la policía, del ejército o de la marina: inteligencia y contrainteligencia. Está acostumbrado a investigar y a tirar abajo investigaciones o estrategias de un posible enemigo. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacerse es: ¿este hombre tiene la capacidad suficiente para montar una operación? ¿Tiene la capacidad suficiente para simular? ¿Tiene la capacidad suficiente para distraer? ¿Para cambiar el rumbo de una investigación? ¿Para transformarla en una carrera de obstáculos? ¿Alguien se lo preguntó? No. En esa mesa, miren la fotografía, díganme si hay alguna diferencia entre Loan y los otros niños. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna particularidad? Parecen todos parecidos, ¿no? Ahora, ustedes a Loan lo vieron. Mira, estas fotos que, bueno, está mostrando aquí son imágenes que nunca salen, porque siempre sale la imagen donde aparece Carlos Pérez, donde aparece justo Loan, pero la imagen de los niños justo al frente, esa imagen como que nunca sale en los medios de comunicación, ¿no? De ese almuerzo. Más que nada también es porque los niños no se pueden mostrar, ¿no? De hecho, bueno, aquí supongo que se la juega un poco González Prieto, pero bueno, están con las caras tapadas y demás. Pero bueno, a los menores nunca se les muestra. Cómo bailaba, cómo tocaba el acordeón, cómo se vestía, qué simpático que era. Toda esa actitud de ese niño son actitudes que excitan a los pedófilos. A los pedófilos les encantan los niños que bailan, que ríen, que tocan el acordeón, que se visten de una manera, que llaman la atención. Porque mientras a mí me gustaría ver el video del nene bailando y hasta me daba ganas de bailar con él, el pedófilo se imagina otras cosas. La perversidad del pedófilo va hacia otro lado. ¿Y saben una cosa? Los grupos de pedófilos no son grupos uniformes. Los grupos de pedófilos son absolutamente heterogéneos. En los grupos de pedófilos puede haber un marino, puede haber una dirigente política, puede haber un comerciante, puede haber un maestro, puede haber un deportista. En los grupos de pedófilos puede haber de todo. Se puede juntar. Sobre todo también puede llegar a haber en este tipo de grupos personas con poder un poco, o sea, que tengan algo de poder, ¿no? Que detrás de una fachada hay una oscuridad tremenda. Y no tan solo este caso que quizás dio para llevar a saber lo que pasa realmente en este tipo de cosas, pero vemos que estos grupos obviamente se les une muchos hilos conductores: horror, perversidad, mentira, sometimiento, trata de niños. Disfrutan, ¿no?, con este tipo de cosas. Son cosas terribles que se hacen a niños y que hemos visto que sí que existen, evidentemente, ¿no? Pero bueno, realmente a Loan en realidad pasó algo así. O sea, había un grupo pedóf detrás de su desaparición. La teoría de este periodista y de otros es que sí. El ataque de un adulto, ¿se entiende? Porque el cuerpo de un niño, como Loan, ni siquiera puede recibir el órgano sexual del adulto. Y por lo tanto el daño es tremendo. Esto que yo empecé a pensar, inmediatamente me disparó a dos casos que a mí me tocó ser protagonista. Uno lo sabe y otro quizás lo recuerda. Sí, bueno, él recuerda varios casos, como el de Ramoncín y otros, pero bueno, ¿a dónde va a ir, no? ¿A dónde quiere ir? El tema de que descartaron el cuerpo de estas personas en el pueblo, ¿no? Más o menos es lo que creen que pudo haber pasado con el caso de Loan. ¿Se van dando cuenta por dónde voy, más o menos? ¿Por dónde voy? Entonces, en el caso de Loan, la víctima podría haber sido cualquiera de los niños que estaba ahí. Pero Loan era un niño distinto. Un niño distinto para la mirada de un grupo de perversos.
El escenario era perfecto. Miren lo que era el escenario. Un naranjal que era una cueva oscura. En la oscuridad no se ve. En la oscuridad se ocultan cosas. En la oscuridad es todo confuso. En la oscuridad yo no puedo determinar cosas. Tengo lagunas. Tengo grandes extensiones de campo. Tengo montes, tengo árboles. La pregunta que yo me hago, ¿yo puedo pensar en un nene de la edad de Noah corriendo por el medio del campo? Yo me crié en el campo y les puedo garantizar que un nene corre un ratito, se larga a llorar, se sienta en el piso y pide por la mamá. Acá hay gente de campo, lo va a confirmar. Ningún nene de esa edad va a salir corriendo por el medio del campo. Hasta hay adultos que se asustan. ¿Por qué? Por la altura de la maleza o del sembrado, cuando vos perdés el horizonte y te desorientás, la cosa se complica. Imagínense de un niño. Así que pensar que el nene arrancó y empezó a correr en el medio del campo, en un medio delirado. Claro, y que luego hubo un accidente ahí, o sea que se chocó con la camioneta 4x4 de esta gente. Es un escenario un poco raro. Y que luego, bueno, descartaron su cuerpo porque iba por las naranjas, etcétera. No pudieron agarrarlo y que el niño empezó a correr y que ahí chocó contra ese, que fue un accidente básicamente. Es que eso no se lo cree nadie. Y las naranjas estaban al lado de la casa de la abuela, pero no agarraron las naranjas esas, sino que fueron caminando. Fue el señuelo. Y después había que poner las trampas. Las trampas son estas. Las trampas son poner la una naranja, justo la naranja pelada. Sí, luego aparece la bota esa de Loan, la pisada supuestamente, ¿no? Que pensaban que era falsa, que ni siquiera concordaba, porque colocaban como el botín, luego la naranja, y luego hubo como otras huellas, ¿no? Como otras huellas. Cualquier perito se da cuenta. Y esa mancha de sangre la mancha de sangre, eso. Generar con cualquier gallina que le cortaste el cuello para hacer un tuco. Y si todo esto está cubierto por un comisario, Maciel, que tenía una rara costumbre, el tipo iba y le sacaba foto a los chicos de la escuela por seguridad. Raro, ¿no? Sacarle foto a los chicos de la escuela por seguridad. Y en el momento clave de la investigación el tipo no sabe si fue a almorzar, si fue a dormir a siesta, si fue a tomar sol o estuvo involucrado en la búsqueda. En el momento clave el tipo desaparece, la autoridad policial del pueblo. Desaparece. Si es que al final se encontraron con el agua al cuello, no sabían ni qué decir, ni qué hacer, ni dónde estaban. O sea, literalmente esta gente no entendía nada. O sea, se enfregaron en una cosa de la cual luego no podían salir. Y estaban todos involucrados. Después, como pasa siempre, como en las películas del lejano oeste, la caballería llega cuando ya terminó la balacera, ya se enfrentaron con los indios, ya terminó todo, llegó la caballería. Llegaron todos los de Buenos Aires. Todo lo que se hizo, se meritó una camioneta que estaba estacionada en la calle, que estaba tirada en un patio. Sí, el perro olió. Y el perro olió. Después al final les digo lo que va a pasar en el juicio. Por eso los abogados están tan tranquilos. Bueno, lo que va a pasar en el juicio no lo sabe nadie, evidentemente. Iba a ser un juicio muy mediático, pero bueno, obviamente este periodista cree que no van a tener cadena perpetua, como muchos llegan a creer o llegan a pedir, mejor dicho. Y por eso los que están presos no hablan. El amigo acá lo sabe. Las hipótesis. ¿Niño perdido? Sí, puede ser. Raptado para adopción ilegal. El protocolo dice que tienen que ser niños de menos de 2 años. Nadie se va a llevar a un chico tan grande. Un accidente, sí, pero tiene que estar cerca. Una trata de personas es la excusa ideal para que nada se resuelva. Cuando no tienen para dónde disparar, metele trata de personas, que es un delito complejo, multinacional, federal. Bueno, ahí vinieron absolutamente todos, ¿no? El tema de la trata, vino ahí muchísimas
hipótesis que se sugerían acerca de esto, multinacionales, organizaciones, lo de Tim Ballard, hay muchísimo, ¿no? Que no se sabe realmente qué es lo que es cierto o no, también de las declaraciones de Viviana Canosa, pero bueno, la cosa parece que está bastante cerca. Eso sí es importante, los teléfonos. ¿A ustedes les parece que esta gente se fue lejos? La cosa está acá cerquita, está acá cerquita está. Porque los teléfonos no mienten. La cronología, acá la tienen, ustedes ya la saben de memoria la cronología. Pero tuvieron mucha ventaja, les dieron mucha ventaja. Miren la cantidad, pasó mucho tiempo, 3 días, hasta que se resolvió algo. Y mientras tanto, la pelota, ¡pam!, la sacamos a la tribuna, la sacamos para allá. Tarde. El axioma básico de la criminalística es tiempo que pasa, verdad que huye. Bueno, aquí saca la foto de todos los imputados detenidos en lo que sería el caso de Loan. Prácticamente terminado esto. Aún así, lo mezcla un poco por encima, pero básicamente después habla del vehículo, ¿no? Por aquí, a ver. El tema de los únicos que no mienten, los perros, obviamente, como en el tema de Madeleine, ¿no? Que siempre hablamos de desapariciones, en el tema Madeleine pasó lo mismo con el tema de los perros. Y esta foto, o sea, así con los niños, esta yo no la había visto nunca, la verdad. Esta que se ve aquí, o sea, obviamente no se ve mucho porque es una pantalla que tiene justo detrás para hacer esta presentación en la Feria del Libro. Los teléfonos no mienten, los vehículos no mienten. Loan estuvo dentro de uno de esos coches, eso tiene que estar claro. Y los detenidos están involucrados, sí, obviamente, claro. Esto también me llama mucho la atención. Este grupo de simuladores mentirosos que aparecieron, ¿quién les pagó? ¿Quién los trajo? ¿Para qué vinieron? Ahora van a juicio. Esta foto la descubrí hace poco, interesante, muy interesante. Mira, aquí sacan la foto esta que veo ahí, que es la de Catalina con el propio Pérez y Callava, que luego sale otra foto más que es con el padre de ese mismo día, pero bueno, es una foto que estaba ya hace mucho tiempo, ¿no? No sé por qué se filtra ahora nuevamente. Fíjense lo que va a pasar. La gente cree que van a ir a prisión perpetua, no van a ir a prisión perpetua. El delito que los van a juzgar es este: sustracción y desaparición de un menor de 10 años. Que van a pedir de entre 5 a 15 años de prisión. Y supuestamente van a cumplir 5 según lo que dicen que está previsto. Pero lo que cree este periodista, este experto en el caso, básicamente es que hubo una maniobra de trata de personas. O sea, no hubo una maniobra de trata de personas, sino que hubo un grupo de pedófilos que crearon esa situación de rapto y objetivo con abuso sexual grupal, y se creó esa situación para luego descartar el cuerpo del niño. Actualmente no está vivo. Lo que él cree es que se vieron acorralados y finalmente tuvieron que terminar con él y descartar su cuerpo. Es dura la teoría. Muchos hablan de teoría final del caso, como que se cerraría así un ciclo o una hipótesis que se comenta, que está muy agrandada en medios de comunicación y nosotros por aquí, pero que evidentemente tenemos que comentarla, por mucho que nos duela o si creemos que no. ¿Cuándo va a ser el juicio? Él comenta que cree que va a ser este año el juicio, y que luego, fijaos, creo que hay en la parte final comenta otra cosa más. A ver, vamos a ver la parte final, que creo que también es clave. Ya les dije mi hipótesis y ya les dije mi preocupación. Sí. Dios quiera que me equivoque y Dios quiera que los condenen a todos. Que va a ser difícil, sí. Pero lo que más me preocupa es la presión que hay de afuera. ¿Quiénes son los que están afuera? Y les adelanto, hay una persona muy amiga de Pérez que está afuera. Un viejo amigo que nunca lo detuvieron. Muchas gracias a todos.
O sea, hay una persona muy amiga de Carlos Pérez que está fuera y que supuestamente también estaría involucrado aquí. Que estaría metido también en el caso de Loan. Veremos quién puede ser, sobre quién tiene sospechas. Y esta era la presentación que hacía sobre el caso Loan. La verdad, bastante buena, pero también basada en muchas hipótesis. No sé la gente que cree sobre esto. También sobre las fotos, ¿no? que le tomó Macarena en el almuerzo, esas miradas y tal, podrían también ir sobre esto, pero bueno, es cierto que Loan no aparece, ¿no? Complicado también. No sé si me convence del todo la hipótesis o la teoría, y no sé si hay otras que quizás se podrían adecuar un poco más a la situación actual y bueno, anterior de lo que sería la desaparición de Loan Danilo Peña. El dato clave del hospital. Loan no era el principal objetivo. La información que estamos trabajando tiene que ver con un llamado clave que ya tiene la investigación con este trabajo profundo que se hizo por sobre los celulares y sobre las antenas, Ana, en una comunicación previa a la desaparición de Loan, o sea, el 12, recordá que Loan desaparece el 13, que sale, Ana, de adentro del hospital. Aspecto que le llama mucho la atención a la investigación y que ya tienen una idea de cómo sería el trabajo de miembros de esta banda que ya te nombramos con el hospital siendo parte, y lo pongo en signo de pregunta. La llamada es de Laudelina dentro del hospital con Benítez afuera. Te lo resumo básicamente, te lo resumo muy por abajo. Tienen la idea que Laudelina informaba a Benítez quiénes eran los recién nacidos. Hay en el medio de todo esto una investigación, yo creo que a donde hay que prestar una atención muy grande. Yo recién decía lo siguiente, si estamos hablando de trata, ¿cómo es posible que todavía no se llevó adelante una investigación de los hospitales y clínicas de los alrededores? ¿Por qué? ¿Por el hospital en sí? No, quizás es una institución intachable en cuanto a el tratamiento de cada una de las personas que ingresan ahí para atenderse con todos los padecimientos que pueden llegar a tener. Ahora, que no haya personas que estén involucradas, que no haya expedientes que terminen siendo manipulados, que no haya personas que hayan llevado adelante sus embarazos en donde no hayan llegado a término con los bebés recién nacidos, que es algo de lo que decía, presten atención, ahora, Alejandro Ledesma del Lugar. Sí, dale, Javi. no, me parece perfectamente plausible todo lo que estamos contando, lo que están contando Fede y agradeciendo también a Lucas Ochipinti. Lo que no entiendo es cómo viramos de un recién nacido, que para la lógica de la trata tiene mucho más sentido, a Loan, que era un chico de 5 años. La verdad que el detalle te lo puedo decir, no sé si da el horario, pero tiene que ver con para qué se llevaron a Loan. Claro. ¿Cuál es la finalidad de Loan? Se entiende a Porque dónde vos apuntás. pensás Sí. que a Esto Loan está- no lo pueden dar en adopción. Claro. Hay un montón de cosas que estuvimos hablando acá. Tiene 5 años, sabe hablar, tiene concepción de familia, sabe que tuvo madre, padre, hermano, tío. En cambio, un bebito sí tal vez le puedes dar en adopción. Por eso, entonces no estamos hablando de trata para adopción en este caso. Yo No. lo que creo Estamos hablando con es fines que la sexuales. investigación de Loan terminó abriendo un abanico de investigaciones en lo que es 9 de julio y la provincia de Corrientes. Que muchas veces parte de estos abanicos que nosotros estamos mencionando no están vinculados de manera directa
a lo que es la causa de Loan. Claro. Muchas veces pasa esto que estamos diciendo, de que en determinados lugares se llevan adelante investigaciones por torpezas, por quedar expuesto y por otras circunstancias, y que eso lo que hace es destapar otros delitos que aparentemente estaban controlados. Está nuestro compañero trabajando en vivo y en directo desde el lugar, Alejandro Ledesma, y en base a esto te preguntamos, Ale, ¿habrá novedades mínimamente para saber cuál es el papel de esta institución de salud del lugar? Ana, comentarte que sí, está la posibilidad, según la información a la que pudimos tener acceso, de que se estaría justamente trabajando en esa dirección. Y no solamente con este centro de salud, sino también con otros escenarios similares en toda la geografía provincial, porque no solamente es la zona sur de la provincia de Corrientes o centro-sur de la provincia de Corrientes. Hay otros escenarios dentro de este ámbito provincial que están o podrían ser investigados en las próximas horas, si ya no lo están haciendo en este mismo momento. ¿Y por qué lo pongo en potencial? Porque hay mucho, pero mucho interés en avanzar en este abanico de investigaciones, como lo decían ustedes allí. Y esta es una cuestión de la que por mucho tiempo se habló en diferentes ámbitos, sobre todo el común de la gente. Te lo dice, obviamente, fuera de micrófono, fuera de cámara sobre todo. ¿Por qué? Porque tienen temor a comentar. Hay familias que están directamente vinculadas a este tipo de hechos, pero te hablan por lo bajo porque hay miedo, porque dicen, sabemos quiénes podrían estar detrás de esto. A ver, Ale, repasemos... Y siempre te tiran, sí. Repasemos la Sí, información Fede, que tenemos hasta el momento, que nos acaban de revelar, que ya está chequeado y que lo podemos contar. Hay una conversación telefónica y después adentro del hospital. Lo importante, tener para la investigación adentro del hospital a Ramírez por un lado y a Laudelina por el otro. Lo importante de las pericias de los teléfonos, lo importante de las antenas. A Ramírez se lo sitúa en el hospital porque el hermano estaba internado. Sí, todo a chequear. Sí, a chequear, obvio. Todo a investigar. O quizás la internación tiene que ver con parte de un plan, no lo sé. No lo sé. Pero tienen a alguien adentro del hospital previo a la desaparición de Loan, que alguien dentro de la investigación dice, ojo, no vaya a hacer cosa, que estas personas que están adentro tomen nota de quiénes son los recién nacidos. Y ahí sí hablamos de trata para la adopción. Eso como por un lado. Por otro lado, ¿qué surge de esto? Que Camila dice, yo tuve miedo porque quizás era muy probable que mi criatura sea la víctima y no Loan. Y después tenés la desaparición de Loan, que es lo que recién decía Javi. ¿Por qué Loan? Bueno, alguien mostró fotos, alguien ofreció, y lamentablemente te tenemos que contar que del otro lado, que no sabemos quién es, alguien compró y prefirió a Loan. Sí. ¿Alguien lo quería Loan? Real, ¿Cómo, Ale? Que la información que trasciende es que al momento de hacer esas capturas de imágenes se trasladaban a algún determinado destinatario, ¿sí? Había un receptor de esas imágenes en tiempo real. Esa es la cuestión que se estaría barajando desde la justicia federal. ¿Quién sería el receptor en tiempo real de esas imágenes mientras transcurría ese almuerzo familiar? O sea, eso mismo voy a preguntar. Gente conocida. Si lo de Loan terminó siendo al voleo y dijeron, lo raptamos a él porque lo tenemos a mano, después vemos qué pasa, o si, bueno, por lo que decís, Ale, no era así, sino que fue señalado desde el otro lado. A ver,
de lo que se supone, es que hubo un ofrecimiento. A ver, lamentablemente, perdón, lo tengo que decir de esta manera, en la comercialización existía un valor que estaba girando. Al momento de aparecer la imagen de Loan, hubo un ofrecimiento mayor. ¿Se entiende? Sí, lamentablemente es horrible como que es lo que hablando. suponen las autoridades. Sí. Es horrible lo que estamos sumamente hablando. penoso. Pero no, es una de las que posibilidades es una realidad, sobre las que estarían trabajando las autoridades. Duele, pero es así, ¿eh? Es que en realidad lo que hay que entender es que no hay manera que en tan solo 15 minutos un menor de 5 años se haya perdido y absolutamente nadie de todas las personas que estaban en el lugar hayan tenido información. Esa mesa que nosotros estábamos acostumbrados a ver, para mí es una mesa que todavía tiene mucha información. Y yo voy un poco más allá, incluso con la antipatía de muchas personas del otro lado. Yo creo que el propio padre de Loan, quizás por vergüenza, con esto que te puede llegar a pasar, de decir, bueno, me fui a dormir un rato, descuidé sin querer a mi hijo, se lo llevaron sin que yo lo supiera, no porque estuviera involucrado de manera directa. Pero hay muchísimas contradicciones, tantas contradicciones que aún en el día de hoy, por ejemplo, si queremos hablar de alguien, ¿quieren hablar de Camila? Hablemos de Camila. ¿Cuándo salió a hablar Camila? Camila salió a hablar cuando Laudelina dio una versión de lo que había ocurrido. Versión que la apretaron para que diga, ¿no? Una versión. Mira, yo voy más por el lado, perdón, lo dije creo que la última vez que estuvimos el sábado juntos, yo tengo la sensación, y es personal, de que uno muchas veces cuando ve el campo, cuando ve gente quizás con un poco menos de educación, que por favor no se malinterprete lo que estoy diciendo, pero es así, uno cree que todo esto que yo estoy dando como descripción da un perfil de buena gente. ¿Y saben qué? No es así. A mí, perdón, pero no es así. ¿Hay un aprovechamiento de una necesidad? Sí, seguro. Ahora, la persona que fue a la justicia y dijo que Loan había sido víctima de un accidente, de un siniestro vial, llevando adelante una descripción minuciosa de cómo lo chocaron, de cómo lo subieron a la cajuela de la camioneta, de cómo a ella la obligaron a plantar pruebas, es la tía. Por más que no tenga contacto con ese menor, es la tía. Es la hermana del padre de Loan. Madrina. Y madrina, nos está diciendo Ale, aparte. Hija de su madre. Lo que te quedas corto. Sí. Te quedas corto, no lo puedo decir al aire, no lo podemos decir al aire, pero te quedas corto. Estamos hablando de alguien que ofreció, alguien que fue a un hospital, alguien que habló de los recién nacidos, alguien que mostró a Loan, alguien que le puso precio, o sea... penas son, todas las penas que se te ocurran en la cabeza a nivel año son chicas. A mí me da la sensación de que comienzan a saltar los autores, que se interprete bien lo que estoy diciendo, que comienzan a saltar los actores que estuvieron en ese almuerzo cuando se encuentran salpicados de alguna manera. Cuando nosotros la pusimos a Laudelina en la escena, porque las contradicciones eran llamativas, Por una nota que dio por con la ustedes fue vinculación que ella tiene con su propia pareja, donde trató de dejarlo afuera de absolutamente cualquier tipo de desconfianza y la investigación. Cuando Laudelina después lleva adelante una declaración testimonial diciendo que lo hizo bajo amenazas y que en realidad plantó las pruebas bajo amenazas y que tenía miedo y temía por su vida, es Camila la que sale a hablar. Y voy a ser mal pensada. Sale a hablar porque se sintió salpicada por la causa judicial y teme quedar detenida, o sale a hablar porque realmente teme por sus hijos. O porque tenía mucha información y la tenía que entregar. Yo lo pregunto. Richard. Sí, no, ayer en
el hermano de Loan, Mariano, volvió a confirmar algo que ya sabíamos, es que el papá y Loan cayeron por sorpresa a ese almuerzo. Ahora, cuando escucho, y lo confirmaba también Ale, cuando escucho que hubo un ofrecimiento mayor por Loan, ¿qué cualidades tiene Loan para que haya un ofrecimiento mayor? Perdón que lo pregunte de esta manera, puede sonar feo, pero ¿por qué un ofrecimiento mayor? ¿Qué le veían a Loan distinto al resto de los chicos o distinto a... para que haya un ofrecimiento mayor? ¿Cuál podría llegar a ser el ofrecimiento mayor? No, dice que hubo un ofrecimiento mayor por Loan. ¿Dinero? Sí, dinero. Sí. Pero digo, ¿por qué? Sí, por supuesto. ¿Qué le vieron a Bueno, Loan? debe tener rasgos o edad. Sí. No sé en Perdón, realidad voy a porque- decir... No logro cerrar. No, pero voy a decir algo que hay no... una Gracias cuestión a... que en Perdón, esto es Ale, sencillo. Ale, ya te lo doy. Voy a Sí, decir algo sí, que sí, gracias Fede. a Dios nos pasa. No conocemos el mercado, chicos. Claro. No, por eso lo No conocemos pregunto. la oferta, la demanda. Por Exacto. suerte, me estoy rodeado de gente que no la conoce. Entonces, No, pero- no sabemos que del otro lado mente siniestra hay que quiere. Perdón, chicos. No lo sé, acá voy a ser de opinólogo, pero si hablamos de Que un recién encuentre- nacido y Loan es Sí. más problemático. Si querés raptar a un pibe de 5 años para el fin que sea, que un recién nacido seguramente. No, Sí, no. pero Yo lo que pienso es lo pero para mí siguiente. los fines son, No, son no. diferentes. Chicos, sí, No. son... Porque vos... Yo lo- Ay, no, es muy feo hablar de Yo esto. lo que Sí, pienso son es lo diferentes. siguiente. Bueno, yo voy a tratar de interpretar lo que vos Son decís fines sin siniestros. interpretarlo. Yo lo que pienso es lo siguiente. El mal menor, miren a lo que voy a llegar. El mal menor de Loan en el día de hoy es que haya sido secuestrado por alguna pareja que no puede tener hijos. Claro. Sí. Es el mal menor. Porque esa pareja Sí. no puede tener hijos, lo que va a hacer es cuidarlo, protegerlo, no lastimarlo. Sí, en verdad ni siquiera, porque a esta altura Loan lo conoce todo el país. Está bien, pero No se solo entiende eso, él dónde sabe está que bien, se llama pero Loan. hablemos de una persona que quizás no tiene la intención de lastimar a un menor, Sí. de una persona que más allá de que lleve Exactamente. adelante alguna acción que es ilegal, no está vinculada o vinculado a distintas acciones ilícitas y por lo tanto no tiene un contacto tan directo. No sé si se entiende, no quiero Sí, explayarme es más difícil. porque es muy Sí. difícil la situación, chicos. Anita, A ver, Ale, Dale. Anita, ¿qué? si me permitís... ¿Cómo no te voy a permitir, Ale? Si Por me supuesto. permitís, es el motivo de charlas en las previas a las marchas, durante las marchas y después de las marchas. El consuelo de cientos de almas. Créeme, por favor, y créanme ustedes. ¿Cómo no te voy a creer? Es Ale? eso que Por termina de supuesto. mencionar Anita, que de pronto pueda tener ese fin, que dentro de todo lo que se piensa y... Perdón, a uno también le gana la emoción. La cuestión concreta, chicos, es que por lo menos haya tenido ese destino, que alguna pareja le pueda estar dando contención a ese pequeño. Porque lo otro, francamente, es desgarrador. La gente no quiere ni pensarlo, aunque saben que podría ser. Y que tiene, lamentablemente, en el bolillero, están esas bolillas con más posibilidades de ser las que caigan que la que todos anhelamos. Dentro de semejante desgracia, que pueda hoy estar siendo contenido por una pareja de bien, digamos de bien, miren lo que decimos, ¿no? Pero una pareja que ante la imposibilidad de procrear se haya hecho de este menor y que le esté brindando contención con la posibilidad de una vida dentro de todo buena. Ahora, mira, Pero, es el motivo de charla permanente. ¿sabes por qué es el motivo de charla permanente? Es el consuelo. Porque en algún momento, sí, Ale, Anita. y no sabes cómo te entiendo. En algún momento uno se compenetra tanto con los casos, tanto, que comienza a llevar adelante las conexiones con su propia familia para tratar de explicar lo que se está viviendo Sí. en el lugar. Te interpela. Uno piensa, yo estoy hablando de Loan hoy, estoy hablando quizás
de algún sobrino mío. Claro. Si ese Loan es una nena que tiene 14 años, yo pienso de manera automática en mi hija. Yo quiero que ustedes en su casa piensen por un minuto nada más, un minuto, porque creo que después comienza a dolerte el estómago. ¿Qué sentirían si este nene, si Loan, sería su familiar? No, me muero. No solamente en la pérdida, sino en el desconocimiento absoluto de dónde él podría llegar a estar en este momento y en qué condiciones y qué le podría haber pasado, y si está bien o está mal, y si lo lastimaron, y si come, y todas esas preguntas son las que de alguna manera comienzan a romper, incluso a quienes llevan adelante estas coberturas. Y te sumo, piensen qué les pasaría, y ahora te sumo, Seba querido, si estamos hablando de una familia sentada alrededor de una mesa, porque son familia los que están sentados alrededor de la mesa de la famosa foto, Sí, señor. en donde uno de esa familia, que es tu familia, está con el celular sacando fotos que vos pensás que es un día normal y está ofreciendo, ¿no? ¿Qué pasaría o qué sentirías? Sabés que alguien de tu familia está haciendo un acto de semejante atrocidad y tan desagradable como esto, Seba. Sí. Yo te quería agregar, Fede, cómo funciona y cómo dicen todos los libros de esto. Recién hablamos del hospital. ¿Cómo es en el caso del hospital y por qué es tan importante? Porque a una familia le dicen que este bebito que estaba por nacer, esta personita por nacer, falleció. Pero ese bebé por ahí existe. Y con papeles se lo puede dar a otra familia en adopción. En adopción no, se lo da como que si fuera su hijo, simulando una especie de adopción. A ver, hacemos un punto. De la clínica sale con papeles, Fede. Entonces, vos eso es porque es tan importante los hospitales. Vos tenés aceitado de manera ilegal todo el sistema completo de manera legal. Con documentación. Con documentación. ¿A qué me refiero? Vos tenés a alguien afuera de la clínica que sabe qué madre va a tener, qué partera va a trabajar y a quién ofrecérselo fuera. Claro, es una organización donde ya tiene todo armado ese esquema. Y con papeles, recordemos cuando nace un bebé, son las patitas que se ponen en un papel, que esa es la partida de nacimiento. Entonces a una familia le dicen que no nació y a otra familia se lo da, que es la que lo compró, la que hizo todo este arreglo. Entonces es importantísimo todo lo que puede destapar esta causa, porque claramente estamos viendo el primer eslabón de una cadena. Falta todo lo que sube para arriba y claramente están molestando a muchas personas del poder este expediente. A mí lo que me hizo ruido, Ana, que acá difiero, pero bueno, no la tengo la prueba, pues yo no creo que el hospital no sepa. Me cuesta muchísimo. Pero yo lo dije hace algunos días nada más. Si me cuesta muchísimo con la organización que dicen, Seba, que si está tan aceitada, porque lo debe tener como experiencia, haberlo leído en otro expediente. Pero chicos, a ver, les voy a hacer cruda. Estamos hablando de una familia que está involucrada en la desaparición de un menor, que no se les mueve, voy a ser vulgar en el término, que no se les mueve un pelo. Son personas que no se quiebran, que en estas mismas contradicciones que tienen, siguen tratando de salvarse ellos y salvar a Dios sabe quién. Y si tenemos esto en la justicia, y yo lo primero que pienso es, la verdad que estas personas tienen que tener mínimamente experiencia. No es la primera vez que llevaron adelante una acción como esta que estamos mencionando. Si no, se tienen que quebrar, tienen que contradecirse, tienen que llorar, tienen que estar aterrados porque un policía vaya a la puerta de su casa y les dé una citación. Son personas que no están acostumbradas a esto. Se manejan con un nivel de impunidad tan grande, en donde aparentemente creen que nunca nada los va a salpicar. Y ahí es donde comienza también a jugar el papel político. ¿Cómo es posible que un gobernador salga a decir está solucionado el caso Loan? Porque es una causa política. Porque es una causa ¿Lo molestaba? ¿Lo salpicaba? Porque hay convivencia política y judicial, Fede. Sí. Claramente hay convivencia política y judicial. Claro. Y lo dicen todos los libros y manuales en estos casos, ¿eh? ¿Y cómo puede ser después de una aclaración que salga un gobernador? Claramente está molestando, y gracias a ustedes los medios de comunicación, el expediente se está nutriendo de información, de prueba, gracias a ustedes. Yo estoy con vos en eso, Seba. Yo acá le doy trato de ponerle un punto de confianza a la jueza que lo digo así, empezó de cero, porque a la investigación
provincial le pidió 10 cosas, le dieron 4, las 4 estaban mal hechas, le empiojaron la situación, los policías que hoy pidieron las carpetas fueron los que hicieron el rastrillaje. Un punto fundamental. Todos los patrulleros que vos ves dando vueltas tienen una especie de rastreador en donde uno hace una consulta en caso que necesite para ver dónde se movió ese patrullero. Digo algo básico, ¿no? Sí. En 9 de julio ninguno de los patrulleros tiene ese rastreador. Son joda, hermano. Desde el año 2012. Son joda, hermano. Desde el año 2012. Se llaman ABL, No dale. existe ese sistema de rastreo. Exacto. Sí. Son joda. Desde el año 2012.